Oiga, pero muchas gracias por venir, muy bienvenida y muy bienvenido a esta increíble cocina sin secretos. ¿Le gusta la torta de yogur? A mí me encanta. Querida Fran, es un honor tremendo que estés hoy día enseñándonos a hacer una de las tortas más ricas y recordadas y que hoy día cuesta mucho encontrar. Exactamente, es una torta que siempre encontramos en la mayoría de las pastelerías, muy clásica, y que también la gente usualmente las hacía en su casa, pero ahora les voy a enseñar a hacer una torta de yogur mucho más rica, la clásica, pero con fruta natural. Te creo todo. Vamos de inmediato. Vamos a partir justamente con el bizcocho. Vamos a hacer un bizcocho bastante simple, en el cual vamos a empezar a batir las claras a punto nieve. Es súper importante siempre batirlas no en velocidad máxima, porque vamos a estar tensando demasiado las proteínas y no vamos a tener una buena estabilidad. Entonces vamos batiendo en velocidad media, con los huevos siempre a temperatura ambiente. No es necesario la pizca de sal, basta con... No, ni una cosa. En este momento comenzamos a agregar el azúcar granulada, siempre en forma de lluvia. De a poquito. De a poquitito, no todo de una sola vez, porque si no vamos a perder todo el volumen que conseguimos. Ya, gracias. Podemos usar también endulzante, por ejemplo. Muy bien. La mitad del peso en endulzante, pero siempre en polvo. Dale nomás. Ahora agregárselo todo. Eso, gracias. Ahora seguimos batiendo por 2 o 3 minutitos más para que se puedan disolver los cristales. Rapidito. Miren, esto es esencial, que no caiga el merengue. ¿Cómo se saca esto? Ahí, listo, a la antigua, justamente. Que no caiga el merengue de los batidores. Miren, ahora voy a mezclar las yemas y le voy a agregar un poquito de pasta o esencia de vainilla. Perfecto. Si no tienen vainilla, no importa, No pueden importa. ponerle también un toquecito de canela. Muy bien. También, o ralladura. Y ahí sería. Chef, muchas gracias. No, por favor. Mezclamos bien. Este método nosotros le llamamos método inverso. ¿Por qué? Porque batimos las claras y le agregamos el 100% del azúcar. Entonces tenemos más estabilidad, tenemos mucho mayor volumen y así nosotros vamos a lograr una buena incorporación de ambas mezclas, tanto de la yema como con las claras. Y luego vamos a verter la mezcla de las yemas hacia las claras batidas y vamos a mezclar de manera envolvente, procurando de no perder el volumen. Paralelamente vamos a ir agregando la harina, que tiene que estar previamente cernida. Harina sin polvo de hornear. Y así está listo. Mira qué bonito el batido. Tenemos acá el papel mantequilla previamente marcado con un círculo del tamaño del molde que vayamos a usar y lo vamos a poner al revés. ¿Para qué? Para que el lápiz no quede marcado ni pegado encima de nuestro bizcocho. Lo vamos a esparcir así o con una manga pastelera. Miren qué gordito que queda este bizcocho solo con 2 huevos. ¿Horno a qué temperatura? Horno a temperatura 180, fuego medio alto. 180, 190, cocción rápida a una alta temperatura. ¿Para qué? Para que el bizcocho quede húmedo. Si lo hago a más baja temperatura, se me va a secar mucho y no va a quedar esponjoso. Me lo llevo al horno. Salió el bizcocho. Está doradito, pero no en exceso. Eso quiere decir que está más esponjoso y que además que yo toco y está resistente. No quedan los dedos hundidos. Uno de los problemas que a veces encontramos en estas tortas es que el bizcocho no es lo suficientemente resistente como para sostener todo esto arriba. ¿Qué nos van a enseñar ahora entonces? Una masa de galleta muy simple, 1, 2, 3, con 4 ingredientes. Harina, mantequilla, vamos a agregar azúcar flor y vamos a comenzar a trabajar directamente con las manos. Y a esta técnica le llamamos nosotros cerniscado. Teniendo esto ya listo, le vamos a agregar la yema de huevo y vamos a integrar solamente hasta que se unan todos los ingredientes. Excelente. Ahora le vamos a dar refrigeración durante unos 20-30 minutos antes de poder estirarla con el uslero. Salimos del frío, se compactó nuevamente. Se compactó. Estando así de blanda, si está más dura tienen que trabajarla un poco con las manos y la vamos a aplastar un poquito. Espolvoreamos muy poquita harina, estiramos y tenemos nuestra base del mismo molde que vamos a utilizar y
y la vamos a estirar más o menos del mismo tamaño, un poquito pasado, para que nos quede perfecto en la base. Enrollamos, ponemos aquí debajo, lo podríamos hacer a la antigua, por ejemplo, con una botella, y cortamos, sacamos el excedente y luego hacemos un par de orificios con el tenedor para que la masa respire y no se infle durante el proceso de cocción. Lo ponemos nuevamente dentro del molde y así se va a ir al horno, que lo tenemos ahora ya precalentado a 180 grados, 170, 180, y más o menos en 8 o 9 minutos esto va a estar listo, depende del grosor de la masa. Encandilado, nos vamos al horno. Tiempo transcurrido, listo su disco. Ya tenemos el bizcocho y tenemos la galleta. Ahora, estando frío el bizcocho, lo despego, retiro el papel y con el mismo molde voy a tomar la medida y voy a empezar a emparejar y a sacar todos los excedentes para primero ya tener un círculo. Ahora voy a cortar 1 centímetro más para que me quede un poco más pequeñito y utilizo este plato. Aquí hay dos vertientes. La de los guatones como yo, a los que nos gusta con un bizcocho bien grueso, y las personas más delicadas que les gusta con un bizcochito más delgadito. ¿Se puede hacer más delgadito también? Por supuesto, puedo incluso sacar 2 discos de acá. ¿Y hacemos 2 tortas? Exactamente, excelente. 2 tortas, o lo utilizamos para otro postre. Para el manjar. Para el manjar, por ejemplo, para el goloso. Ahora vamos a hacer el almíbar de remojo solo con 3 ingredientes: agua, azúcar y un poquito de malicia. Hierve, apagamos el fuego y agregamos el licor de tu gusto. Puede ser pisco, ron, coñac, lo que a ti más te guste. Antes del armado y cuando el disco de galleta ya esté frío, vamos a envolver la base del molde en un plástico film para que la mezcla no se nos vaya a salir por abajo porque va a ser muy líquida. Esos son esos datos buenos, pues, Fran. Y ahí, entonces, todo el plástico que me sobra lo voy a doblar hacia y así afuera. No se chorrea todo. Exactamente, y así se sella el molde y cualquier mezcla líquida no se va a salir jamás. Para poder pegar el bizcocho sobre la masa de galleta ya horneada, vamos a poner un poquito de mermelada. Puede ser mermelada la que ustedes quieran. Eso. Y así, sin llegar hasta la orilla, para que sea del mismo tamaño que el bizcocho que nosotros vamos a poner acá. Teniendo esto, vamos a empezar a remojar el bizcocho con una brocha o con una cucharita. El almíbar caliente, ¿para qué? Para que el bizcocho se remoje hasta el fondo y no quede solamente en la superficie. Tenemos gelatina sin sabor y tenemos agua que yo la tengo refrigerando hace un ratito, o si no la podemos enfriar también con un poquito de hielo. Pero tiene que estar fría. Tiene que estar muy muy fría, de lo contrario no tiene el mismo efecto gelificante y además que no se disuelve bien. Los gránulos de gelatina no se hidratan por completo y no tienen después el efecto gelificante que estamos buscando. Perfecto. Entonces vamos a agregar gelatina sin sabor en polvo, siempre en forma de lluvia. Muy importante, siempre la gelatina hacia el agua y no el agua hacia la gelatina. Hidratamos bien y la dejamos reposar mínimo 15-20 minutos. ¿Ya cómo seguimos, querida? Ahora vamos a mezclar el azúcar flor. ¿Por qué azúcar flor? Para que se disuelva mucho más fácil. Y lo vamos a mezclar con el yogur natural. Que es importante que compren yogur no endulzado, porque si no va a quedar demasiado dulce la torta. Más claro imposible. Muy importante. ¿Nos vamos ahora, querida, con qué? Vamos a batir la crema, pero no a punto chantilly, sino que semi batida. ¿Y le agregamos algo o no? No le agregamos nada porque el azúcar ya está adentro del yogur. No es necesario agregarle nada. ¿Sabe qué es lo que más me gusta a usted? Lo clara y precisa que es. Me dedico a enseñar. Se nota. Ya se empiezan a formar unos dibujitos. En ese punto dejamos de batir. Tenemos este punto que es semi batido, que podemos hacer unos dibujitos, pero desaparecen bastante rápido, pero igual ya tiene volumen. Aquí ya podemos ver que la gelatina está completamente hidratada, estando blanca. En este punto la podemos agregar directamente hacia la pulpa caliente. Con el calor que tiene la pulpa, vamos a disolver todos los gránulos de la gelatina por completo con el calor que tenemos adentro de la olla. Revolvemos con un batidor y nos tenemos que cerciorar
de que la gelatina se haya disuelto. ¿Y cómo lo podemos ver? Que no veamos ningún gránulo de gelatina a la vista. Ahora vamos a agregar la totalidad de la pulpa con la gelatina disuelta hacia el yogur frío. Con eso logramos bajar la temperatura y está perfecto para poder integrar la crema semibatida. Fran, qué importante es todo esto porque así no aparecen esas pelotas de gelatina después, pues. Los ambrositos, como le digo yo. Cocina sin secreto. Así. Mezclamos bien esto y luego incorporamos la crema. ¿Por qué la crema tiene que ser semibatida? Porque esto está muy líquido. Si está demasiado batida, nos va a costar mucho poder integrarla y vamos a perder volumen. Listo. Agregamos 1/3 de la crema. Vamos a mezclar, simplemente revolviendo, y luego el resto lo vamos a integrar de manera envolvente para poder mantener el volumen. Agregamos el resto de la crema y ya estaría listo nuestro relleno y tenemos el 80% de nuestra torta de yogur avanzada. Y ahora, mi querida chef, ahora vamos a verter toda esta mezcla adentro del molde con el bizcocho y la masa de galleta. La primera capa solo hasta cubrir el bizcocho y ahí vamos a agregar otra cuota de cariño, que eso es completamente opcional, y vamos a poner un poquito de frutas rojas. Si lo hacen, por ejemplo, de chirimoya, le agregan unos trozos de chirimoya. Si lo hacen de frutilla, trozos de frutilla. Y ahora vamos a golpear un poquito para que se acomode. Para que se acomode y salgan las burbujas de aire. Déjale. Para la jalea vamos a calentar la pulpa, agregamos el azúcar y vamos a esperar que se disuelva por completo hasta que comience a hervir y le vamos a agregar la gelatina. Cuando hierve, apagamos el fuego, agregamos la gelatina que ya está hidratada y revolvemos con un batidor hasta que se disuelva por completo la gelatina. ¿Y ahora, mi querida? Ahora entonces, yo veo que esto todavía está un poco movedizo y en este punto yo voy a agregar la jalea, pero es súper importante que esta gelatina esté fría. Bien. De lo contrario va a empezar a derretir toda la crema que tenemos debajo. Y la dejó enfriar a temperatura ambiente, o si quiere apurarla en un bañito María con hielo también se puede. Exactamente, cualquiera de los dos. Importante sí es no revolver demasiado porque se van a formar burbujas y la superficie no va a quedar completamente lisa y perfecta. Tiempo de reposo transcurrido. Cuajo, pero ahora hay un punto crítico. El desmoldado. ¿Cómo se hace, mi chef? Podemos hacerlo con un cuchillo, pasándolo alrededor, pero A la no, antigua. a la antigua, pero no va a quedar muy bonito. Se rompe. Pero se puede hacer. No es que se rompa, sino que queda como con muchas imperfecciones. Solamente por eso. Pero podemos hacer mojando el paño en un poquito de agua caliente. Tomamos el molde con mucho cuidado. El plástico lo tengo acá abajo y voy a ir calentando el molde con el agua caliente. Hay y lo mucha voy... gente que ya le gusta la pastelería y, por ejemplo, hace pay de limón y con el soplete lo quema. Con un soplete puedo generar ese Perfecto, cambio de temperatura. perfecto. Puedo también. Perfecto. Ningún problema. O con una esponjita también. Siempre pasando con agua bien caliente. Y en algún Un poquito momento, nomás. poquito. ¿Ah? Que Y ese lo vamos a cambio de poder temperatura desmoldar. va a hacer que se suelte. Exactamente. Y mire, ahí. No. Mire. Ah, no, pero eso está hecho a máquina, pues. No, te pasaste la paz. No, te pasó. Ahora con mucho cuidado, con una espátula o con un cuchillo, nos vamos a ayudar para poder desprenderla de la base. Ay, Dios santo. Un papelito para limpiarlo y para que vaya bien. Mire. Muchas gracias. No, por favor. Esto a mí me trastorna, che. No, esto sí que para mí es... No. Ay, cómo se me hace agua a la boca. Yo pensé que se me hacía agua a la boca con los asados nomás.
Córtese uno para usted porque si no me van a retar Por a mí. favor. Si me corto para mí nomás, yo chef. Oiga, mire. Vamos a cortar otro más. Mire la perfección, mire las frutas, la base de galleta y el bizcocho, no solo bizcocho, y ha llevado a otro nivel. Mi chef, para usted, Muchísimas gracias. puedo probar. Pero por favor, adelante. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que a usted le va a quedar igual en su casa, porque le hemos compartido todos los datos, todo. Cocina sin secreto. Y además, que está muy suave, no tiene exceso de gelatina. No se pasó. ¿Me puedo repetir? Está fresquita, sí. Está muy buena. Tortas ideales para el verano. Oiga, gracias por venir. Gracias por su profesionalismo. Feliz, por su encantada. dulzura. Tenerla en la casa, su dulzura literalmente. Sí. Tenerla en la casa es un regalo. Sigan a la Fran, es estas chefs brillantes, 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 desbordantes de talento. Usted sabe que yo la quiero mucho, que Sí. la admiro mucho. Y tenerla acá es para todos nosotros un regalo. Despídese de la gente que la quiere mucho. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día y que disfruten esta torta que está maravillosa. Cariño para ustedes. Se pasó. Vamos a cortar otro pedazo. Ah.